¿Podría repetirse un asesinato sin dejar rastro? Bienvenidos a Mystery Fiction. Soy su presentador Santiago. ¿Desde dónde nos sintonizas hoy? Tus comentarios hacen que esta comunidad prospere. Resolvamos juntos este enigma. Fue una triste tarde de jueves de finales de octubre, cuando la sociedad londinense se vio alborotada con la noticia más impactante. Sir Reginald Winterbourne había sido encontrado muerto en su estudio de Heathcrest Manor. La misma manera se susurraba con morbosa fascinación, en la que su difunta esposa había perecido unos 5 años antes. Los periódicos se regocijaron con la coincidencia. Doble tragedia en Heathcrest, proclamado la Gaceta Diaria, con relatos escabrosos de la escena. Sir Reginald, un antiguo embajador de cierto prestigio, había sido descubierto desplomado sobre su escritorio de caoba, con una jarra de cristal de brandy caída a su lado, y un leve aroma a almendras amargas flotando en la habitación. Cianuro otra vez. Lo mismo que con Lady Winterbourne a media tarde, Scotland Yard había llegado a la antigua y grandiosa finca de Surrey, ansioso por tratarla como un caso abierto y cerrado de reminiscencia trágica o, tal vez, de suicidio. Después de todo, ¿qué mejor explicación para una repetición tan sombría? Pero no todos estaban convencidos, y menos aún el señor Oliver Hardcastle, un abogado de rasgos angulosos con una tendencia al escepticismo y un sentido de autoconservación aún más agudo. Fue él quien llamó urgentemente a un tal Monsieur Hercule Poirot, el renombrado detective belga, que, según los rumores, podía desentrañar los misterios más impenetrables con la mera aplicación de sus pequeñas células grises. Poirot, que acababa de concluir un caso menor relacionado con el robo de cucharas ornamentales en la casa de campo de cierto vizconde, no era hombre que ignorara un caso que olía de diseño deliberado, particularmente uno tan envuelto en contradicciones psicológicas. Suicidio, tal vez, pero Poirot inmediatamente sospechaba de cualquier muerte que se pareciera demasiado a un eco del pasado. Creía firmemente que la verdadera tragedia, como el verdadero crimen, no se repite, a menos que cuente con ayuda. Cuando Poirot y su fiel compañero, el capitán Arthur Hastings, llegaron a Heathcrest a la mañana siguiente, el aire estaba cargado de una tensión incómoda. Una pálida niebla se extendía por los extensos prados, desdibujando los bordes de los ornamentados setos y las paredes cubiertas de hiedra. La mansión, una imponente estructura de piedra gris y frontones empinados, parecía encorvarse bajo el cielo gris como si estuviera agobiada por el peso de su oscura historia. Esperándolos en la gran entrada, estaba el inspector Colin Graves de Scotland Yard, un joven de ojos serios, bigote recortado y un corazón quizás demasiado ansioso para creer en la solución más simple. «Monsieur Poirot», saludó asintiendo enérgicamente. «Capitán Hastings, debo advertirle, señor, el caso es bastante sencillo. Triste, por supuesto. Sir Reginald no había sido el mismo desde la muerte de Lady Winterbourne. Parece que simplemente la siguió». Poirot se limitó a inclinar la cabeza con expresión indescifrable. «Eso, mon cher inspector», murmuró. «Ya veremos». En el interior el estudio había sido acordonado, aunque no antes de que una docena de botas embarradas lo hubieran pisoteado. Poirot arrugó la nariz con disgusto, pero no dijo nada. En cambio, centró su atención en la habitación misma. Una cámara ricamente amueblada de madera oscura, pesadas cortinas de terciopelo y una magnífica chimenea. El escritorio, una enorme monstruosidad de roble tallado, todavía tenía las manchas donde se había derramado el brandy. Poirot se movía con pasos delicados, sus dedos enguantados rozaban ligeramente las superficies y sus penetrantes ojos verdes absorbían cada detalle. ¿No había señales de entrada forzada?, preguntó. «Ninguno», dijo Graves.
Todas las puertas cerradas y las ventanas aseguradas desde el interior. ¿Y la licorera? No ha sido tocado desde la muerte, excepto por el polvo de las huellas dactilares. El laboratorio confirma que el brandy estaba mezclado con cianuro de mimicintamente potasio. Poirot asintió pensativamente. Y sin embargo, se golpeó la barbilla con un dedo delicado. Esta muerte refleja la anterior con demasiada precisión, ¿no es así? Lady Winterbourne también encontró aquí en el escritorio brandy envenenado, sin signos de lucha. Graves vaciló. Eso es. Correcto. Es peculiar, sí, pero un hombre afligido, atormentado por la culpa o el anhelo, podría fácilmente replicar un evento pasado. Poirot se permitió una pequeña sonrisa, el tipo de sonrisa que Hastings reconoció como el preludio de una tormenta de brillantez deductiva. Tal vez, dijo Poirot simplemente, pero debe permitirme satisfacerme, mon ami, porque los seres humanos, incluso aquellos que se encuentran en la más profunda desesperación, rara vez son tan precisos. Se giró y su mirada recorrió la habitación una vez más. «Y ahora, inspector Graves», dijo Poirot, su voz adquiriendo un tono de mando, «debo hablar con todos los presentes en Heathcrest Manor ayer por la tarde. Todos, el personal del hogar, la familia, invitados si los hubiera». Graves parecía un poco incómodo. «Bueno, hubo algunos visitantes». «¿En efecto?» Las cejas de Poirot se arquearon. «Entonces no perdamos tiempo. Capitán Hastings, amigo mío, afile su lápiz. Pronto estaremos muy ocupados». Mientras se dirigían al salón, donde los esperaban los sospechosos reunidos, Hastings se inclinó hacia Poirot y le susurró: «¿Crees que es un asesinato, no?» Los ojos de Poirot brillaron. «Mi querido Hastings», dijo suavemente, «cuando una muerte sigue las huellas de otra, son las huellas lo que debemos examinar, no el camino». Y con eso, el gran detective entró en la guarida de los leones. Su mente ya era un torbellino de posibilidades, contradicciones y debilidades humanas, porque en algún lugar entre los rostros pulidos y los exteriores afligidos, acechaba una mente lo suficientemente astuta y cruel como para matar. No una sino 2 veces. El salón de Heathcrest Manor era un espacio grandioso y lleno de ecos, repleto de cuadros con marcos dorados, sillones de brocado y una imponente lámpara de araña que colgaba como una sentencia del alto techo abovedado. Era allí donde se habían reunido los vivos, y tal vez los culpables. Poirot entró en la habitación con su precisión habitual y se tomó un momento para observar los rostros reunidos ante él. Cada uno de ellos estaba cuidadosamente compuesto, pero bajo la superficie Poirot percibió tensión, cálculo y algo mucho menos agradable: miedo. El inspector Graves dio un paso adelante. «Monsieur Poirot realizará entrevistas», anunció. «Pido su total cooperación». Poirot hizo una leve reverencia. «Merci, inspector. Ahora, quizás comencemos con las presentaciones, ¿no?» Uno por uno, los individuos se presentaron, bajo la atenta mirada de Poirot. Primero fue señorita Claudia Winterbourne, la hija del fallecido, una llamativa joven de unos 25 años, con el pelo castaño recogido en un severo moño y un rostro que mostraba un leve rastro de desdén. Llevaba su luto como una armadura, su vestido gris impecablemente confeccionado, pero inflexible. Sus ojos fríos y penetrantes encontraron la mirada de Poirot sin pestañear. «Estuve fuera ayer», dijo secamente, «en una reunión del Comité de Caridad en Londres. Regresé esta mañana». Poirot asintió. «¿Y usted era cercana a su padre, señorita?» Los labios de Claudia se tensaron. «Suficientemente cerca». Luego vino señor Federico Winterbourne, el hermano menor de Sir Reginald, un hombre de unos 50 años, calvo,
corpulento y con las mejillas sonrojadas por el consumo habitual de alcohol. Su actitud era jovial, demasiado jovial, pensó Poirot, y apestaba ligeramente a humo de cigarro. «Maldita tragedia», murmuró Frederick. Le advertí a Reggie que no volviera a pensar en el pasado. Le dije que no serviría de nada. Poirot tomó nota de las manos temblorosas del hombre. Entonces, señora Georgina Montague, prima de los Winterbourne, y una mujer que parecía perpetuamente ofendida por la vida, estaba sentada muy erguida, con el sombrero precariamente colocado sobre sus rizos plateados. Lo vi venir todo. Resopló. Pobre Reginald, siempre estuvo melancólico y esta casa... Ella se estremeció. «Esta casa está maldita». Poirot archivó ese comentario. Pararse un poco aparte de los demás estaba señor Lionel Sharp, secretario personal del difunto Sir Reginald, un hombre delgado y ansioso de 35 años, con gafas precariamente colocadas sobre la nariz y una expresión perpetuamente preocupada. Sus manos jugueteaban con un pañuelo mientras hablaba. Yo estaba trabajando en las cuentas de la casa en la biblioteca cuando sucedió», tartamudeó. «No escuché nada, nada en absoluto». La expresión de Poirot no cambió, pero interiormente tomó nota. Después de todo, las secretarias a menudo sabían mucho más de lo que admitían. 2 miembros más de la familia completaron la reunión. Señora Pritchard, el ama de llaves, una mujer severa y de labios apretados que parecía como si nada en su vida la hubiera sorprendido, y Benson, el mayordomo, una figura alta y demacrada cuya solemnidad era quizás la más genuina de la sala. «¿Tenían todos motivos para moverse libremente por la casa ayer?», preguntó Poirot. «Sí», dijo brevemente la señora Pritchard. «Sir Reginald lo permitió. No era un hombre que se preocupara por el lugar al que iba». Los ojos de Poirot brillaron. «Entonces dirías que era confiado». «Una vacilación leve, casi imperceptible». «Hasta cierto punto, señor». Poirot dejó que el silencio se prolongara, dejando que la incomodidad hiciera su trabajo sutil. «¿Y los visitantes?», insistió. Respondió el inspector Graves. «Solo 2, señor. Un tal coronel Archibald Stratton, un viejo amigo de Sir Reginald, y la señorita Laura Whitmore, antigua compañera de Lady Winterbourne». Las cejas de Poirot se arquearon ligeramente. «Qué interesante. ¿Todavía están aquí?» «El coronel Stratton se fue anoche después de cenar», respondió Graves. «La señorita Whitmore todavía está en las habitaciones de invitados de arriba». Poirot juntó los dedos pensativo. «Un invitado relacionado con Lady Winterbourne», murmuró. «Qué extremadamente delicado». Se volvió hacia el grupo. «Todos ustedes permanecerán disponibles para entrevistas individuales», dijo tajantemente. «Hay muchas cosas que deben aclararse. Les agradezco de antemano su paciencia». Poirot dio unos pasos deliberados hacia la chimenea y se detuvo junto a una mesa auxiliar donde reposaba una fotografía con marco de plata. Un retrato de Lady Winterbourne, joven y radiante, con una sonrisa enigmática. «Dígame», dijo Poirot en voz baja, sin volverse. «Sir Reginald se sentaba aquí a menudo por las noches». Benson, el mayordomo, respondió respetuosamente. «Sí, señor. Todas las noches, después de cenar, tomaba su brandy y se sentaba junto al fuego». Poirot asintió como si esto confirmara algo en su mente. Miró una vez más el retrato de Lady Winterbourne y luego se volvió bruscamente. «Ben Hastings», dijo. «Primero entrevistaremos a la señorita Whitmore». Mientras subían la escalera, el rostro de Poirot estaba serio. «Hay un viejo dicho, Hastings», murmuró, «que dice que los muertos no se acercan para reclamar a los vivos. Pero aquí, en Heathcrest Manor, parece que una mano se extiende hacia atrás desde el pasado. Una mano que no es del todo incorpórea». Hastings se estremeció, aunque la casa permaneció en silencio.
salvo tal vez por un susurro de algo viejo, oculto y peligroso que se movía más allá de lo que se podía escuchar. La señorita Laura Whitmore ocupaba una de las mejores habitaciones del segundo piso de Heathcrest Manor. Una mujer delicada de unos 30 años llevaba su dolor como un chal de gasa, traslúcido, lo suficientemente real como para ser visto, pero demasiado insustancial para captarlo. Cuando entraron Hastings y Poirot, ella se levantó de un diván junto a la ventana, con las manos retorciéndose nerviosamente en el regazo. «Señorita Whitmore», dijo Poirot amablemente, «le agradecemos mucho su tiempo. Sé que debe ser difícil». Ella asintió en silencio y se secó los ojos con un pequeño pañuelo de encaje. Hastings, que tenía tendencia a simpatizar con las damiselas en apuros, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Poirot, sin embargo, la observaba atentamente. «¿Estuvo aquí ayer, señorita?», preguntó. «Sí», dijo Laura en una voz apenas superior a un susurro. «Sir Reginald me invitó a quedarme unos días. Él se había sentido solo desde la muerte de Lady Winterbourne». Poirot asintió alentadoramente. «¿Y ayer por la noche? ¿Cenaste con él?» «Sí. ¿Con los demás?» Después de la cena, Sir Reginald pidió brandy y dijo que se retiraría a su estudio. Le deseé buenas noches en el pasillo. ¿No lo viste después?» Laura vaciló, un destello de algo, incertidumbre, miedo, cruzando su rostro. «Yo no. Fui a mi habitación, no escuché nada inusual». Poirot ladeó la cabeza. «Perdóneme, señorita, pero se dice que una vez fue compañera de Lady Winterbourne». «Sí», dijo su voz cada vez más firme, «durante 3 años. La quería mucho». «¿Y de Sir Reginald?» Laura se sonrojó. «Él fue amable conmigo. Siempre respetuoso. Nada más». Poirot cruzó cuidadosamente las manos sobre el bastón. «¿Y durante tu estancia observaste algo extraño? ¿Alguna tensión dentro del hogar?» Ella se mordió el labio. Sir Reginald parecía preocupado, más de lo habitual. Habló de sentirse atormentado, de ver el reflejo de su difunta esposa en el espejo del estudio. Los ojos de Poirot brillaron, aunque no dijo nada. «Merci, mademoiselle», dijo cálidamente. «Ha sido de gran ayuda». Mientras descendían de nuevo las escaleras, Hastings no pudo contenerse. «Seguramente, Poirot. ¿Ella no es sospechosa?», susurró. «Parece tan frágil». Poirot se limitó a sonreír. «Las cosas frágiles, Hastings, pueden ser las más peligrosas, precisamente porque no esperamos que lo sean». Regresaron al salón, donde la señora Georgina Montague los esperaba rígidamente, con una taza de té temblando en su mano enguantada. «Señora Montague», comenzó Poirot, «permítame preguntarle cuál era su relación con Sir Reginald». Georgina resopló delicadamente. «Primo solo por matrimonio. Reggie y yo no éramos amigos íntimos. Vine a visitarlo por deber familiar, más que nada». «¿Y ayer por la tarde?» Ella enderezó la espalda. «Cené con la familia. Después me retiré temprano. Mi digestión, ya ve, es bastante delicada». «¿No visitaste el estudio?» «Dios mío, no». Reggie prefería meditar solo. Poirot permitió una pausa. «¿Y usted estaba al tanto del estado mental de Sir Reginald?» «Todo el mundo lo estaba», dijo con aspereza. «Desde la muerte de Marjorie, él no era él mismo. Francamente, esperaba que eventualmente hiciera algo tonto». Poirot murmuró un cortés agradecimiento y se dirigió hacia Lionel Sharp, que estaba sentado con ansiedad en el borde de un sillón. «Señor Sharp», dijo Poirot, «¿trabajó en estrecha colaboración con Sir Reginald?» «Sí, señor», tartamudeó Lionel. «Yo manejaba su correspondencia, sus asuntos financieros, sus...»
sus asuntos patrimoniales. Poirot se inclinó ligeramente. ¿Y estuviste presente ayer por la tarde? Sí, señor. Después de cenar fui a la biblioteca para terminar de cuadrar las cuentas. Estuve allí hasta que la señora Pritchard me encontró diciendo que Sir Reginald había... Se interrumpió, tragando saliva con dificultad. ¿No viste a nadie entrar o salir del estudio? Sharp sacudió la cabeza con vehemencia. No, señor. Lo juro. La mirada de Poirot se detuvo en él un momento, mas antes de posarse en la propia señora Pritchard. El ama de llaves tenía una figura formidable, su cabello gris hierro recogido en un moño apretado y sus ojos agudos y astutos. ¿Descubriste el cuerpo?, preguntó Poirot. Sí, señor, dijo sin emoción. Sir Reginald normalmente llamaba a Benson alrededor de las 10 para tomar una copa. Cuando no sonó el timbre, Benson se preocupó y me pidió que mirara adentro. Encontré a Sir Reginald desplomado sobre el escritorio. ¿No tocaste nada? Nada, señor. ¿Y no notaste nada inusual durante la noche? Ella dudó por una mínima fracción de segundo. Nada, señor. Poirot sonrió para sus adentros. Nada pronunciado con esa peculiar rigidez casi siempre significaba algo. Finalmente Poirot se volvió hacia Benson, el mayordomo. Benson, mon ami, dime, ¿notaste algo extraño anoche? El rostro arrugado de Benson permaneció impasible. Sir, Reginald estaba de un humor sombrío, señor, pero eso no era raro. Después de cenar tomó su brandy como de costumbre. Lo vi dirigiéndose al estudio. ¿Preparaste la licorera? Benson se inclinó levemente. Sí, señor. Lo traje de la bodega. Ya. ¿Estaba abierto? Sí, señor, la misma botella de siempre. Poirot asintió lentamente. ¿Y después quién tuvo acceso al estudio? Técnicamente cualquiera, señor. La puerta no estaba cerrada con llave. Poirot juntó las manos a la espalda, sumido en sus pensamientos. Merci, Benson. Has sido muy claro. Cuando concluyó la última de las entrevistas, Poirot y Hastings se retiraron a un rincón tranquilo de la biblioteca. Hastings prácticamente vibraba con teorías. En mi opinión, Sharp parece sospechoso, dijo. Podría haber manipulado el brandy mientras hacía sus cuentas. O esa espantosa señora Montague. Parece de la clase de persona que envenena a alguien solo para tener la última palabra. Poirot se rió entre dientes. Mon cher Hastings, usted está lleno de celo, pero se apresura demasiado. Considere, no se trata solo de quién tuvo la oportunidad, sino de quién tuvo la oportunidad. Motivo psicológico: matar, y matar de nuevo exactamente de la misma manera. Hastings frunció el ceño. ¿Crees que la repetición es significativa? Poirot se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Amigo mío, es todo. Quien haya planeado esto deseaba evocar la muerte de Lady Winterbourne, no solo para matar a Sir Reginald, sino para tejer una narrativa en torno a ello, para sugerir destino, melancolía, inevitabilidad. ¿Y por qué alguien haría eso?, preguntó Hastings, desconcertado. Poirot se dio unos golpecitos en la frente, para enmascarar su propia mano, para enterrar un asesinato deliberado bajo el manto de la tragedia. Un suave golpe los interrumpió. El inspector Graves entró, luciendo preocupado. Acabamos de recibir noticias, dijo sombríamente. El coronel Stratton, el amigo que nos visitó ayer, está muerto. Lo encontramos en su apartamento de Londres esta mañana. Aparente suicidio. La cabeza de Poirot se levantó bruscamente y sus ojos brillaron. ¿Suicidio?, dijo suavemente. ¿O un asesinato hecho para que parezca así? Graves parecía incómodo. Eso es lo que esperaba que me dijera, señor. Poirot se levantó repentinamente vibrante de energía. Ben Hastings, dijo enérgicamente, la trama se complica. 2 muertes, tal vez incluso 2 asesinatos, tejidas por la misma mano invisible. Es hora de que sigamos el patrón más de cerca. Y,
añadió en voz baja. Es hora de que descubramos no solo quién tenía motivos para matar a Sir Reginald, sino quién tiene motivos para matar de nuevo. Mientras recogían sus abrigos y se preparaban para partir hacia Londres, la pesada atmósfera de Heathcrest Manor pareció cerrarse detrás de ellos, la casa tragando sus secretos más profundamente, dentro de sus antiguas paredes. El viaje a Londres transcurrió casi en silencio. Poirot, sumido en sus pensamientos, estaba sentado remilgadamente en un rincón del vagón, con las yemas de los dedos juntas y los ojos cerrados en profunda concentración. Hastings, por el contrario, se movió impaciente y miró de Poirot al paisaje brumoso que pasaba velozmente ante la ventana. ¿Cree que la muerte del coronel Stratton está relacionada? Hastings se atrevió por fin. Poirot abrió un ojo y asintió, levemente. Amigo mío, cuando dos muertes ocurren con pocas horas de diferencia, ambas tocando el mismo pequeño círculo de conocidos, no es una coincidencia. La mano que escribió la primera tragedia ha escrito la segunda. El inspector Graves, sentado enfrente, frunció el ceño. Pero el apartamento de Stratton estaba cerrado por dentro, señor. La policía derribó la puerta. Poirot levantó un dedo con elegancia. Y sin embargo, ¿el suicidio por qué medios, mon ami? Revólver, dijo Graves sombríamente. Disparo en la sien. La boca de Poirot se frunció. Desordenado, poco elegante y muy conveniente. Cuando llegaron a la residencia del coronel Stratton, un apartamento modesto pero respetable en un rincón arbolado de Kensington, la mente de Poirot ya estaba acelerada. El pequeño apartamento, repleto de libros, mostraba signos reveladores de un trabajo policial apresurado, cajones entreabiertos, papeles esparcidos sobre el escritorio. Pero fue la escena misma lo que llamó la atención de Poirot. Stratton yacía tendido en un sillón, con un revólver colgando suelto de su mano derecha, y la sangre formando charcos en la alfombra debajo de él. Poirot se arrodilló con cuidado junto al cadáver. Sus dedos enguantados examinaron delicadamente el revólver sin tocarlo. Inspector, dijo, ¿está seguro de que el coronel Stratton era diestro? Sí, señor, según sus registros militares. Poirot asintió distraídamente. Y, sin embargo, ¿ves el ángulo de la herida aquí? Señaló la herida de la sien. Sugiere un tiro con la mano izquierda, tosco pero significativo. Graves parecía inquieto. ¿Estás sugiriendo que alguien lo montó? Poirot se enderezó y se sacudió una mota. Tiene polvo invisible de la manga. Sugiero, dijo gravemente, que el coronel Stratton fue asesinado, muy probablemente porque sabía demasiado. Mientras Poirot examinaba metódicamente la pequeña sala de estar, Hastings se acercó al escritorio y cogió un trozo de papel arrugado. «Mira esto, Poirot», dijo. «Una nota». Poirot se acercó con la mirada penetrante. La nota fue breve, casi apresurada. «No puedo soportar más la culpa. Perdóname». Firmado simplemente, «Archie». «Archie, coronel Archibald Stratton», dijo Hastings, triunfalmente. «Ahí está tu nota de suicidio». Poirot tomó la sábana entre sus dedos y la olió delicadamente. «Tinta fresca», murmuró. «Todavía ligeramente húmedo, escrito rápidamente». Golpeó ligeramente el papel. «Y sin embargo, mira aquí, Hastings, la frase culpabilidad». «¿Pero culpa de qué?» No dice nada específico, nada de Lady Winterbourne, nada de Sir Reginald. Es culpa sin ancla. Graves parecía frustrado. ¿De qué más sería culpable? Se estaba quedando en Heathcrest la noche que murió Sir Reginald. Poirot inclinó la cabeza. En efecto, a nuestro asesino le vendría admirablemente si asumiéramos que la culpa es equivalente a un asesinato. Pero es demasiado claro, inspector. La vida y la muerte rara vez son tan complacientes. Se volvió hacia Hastings.
Recuerda, mon ami, el comportamiento del coronel Stratton ayer por la tarde. Hastings frunció el ceño. Parecía nervioso. Nervioso. Exactamente. Temeroso, dijo Poirot. Los hombres temerosos no se suicidan, huyen, se esconden, piden ayuda, pero no se disparan tranquilamente en su propio sillón. Se golpeó ligeramente la sien. Alguien se estaba asegurando de que el coronel Stratton no tuviera la oportunidad de hablar. Poirot examinó la habitación por última vez y notó un pequeño detalle. Una colilla de cigarrillo aplastada contra la alfombra que aún humeaba levemente cuando llegaron, aunque no se sabía que el coronel Stratton fumara. Un visitante, no invitado, retrocedió y examinó la habitación. Supongamos, en aras del argumento, que nuestro asesino siguió al coronel Stratton hasta aquí anoche. Logró entrar con algún pretexto. Lo mató rápidamente, organizó la escena. Graves negó con la cabeza. ¿Pero por qué? Si Stratton sabía algo, ¿por qué no simplemente silenciarlo de antemano? Los ojos de Poirot brillaron. Porque, inspector, solo fue después la muerte de Sir Reginald, convirtió al coronel Stratton en un lastre. Tal vez reconoció el método, tal vez reconoció el motivo. Graves se frotó la nuca, abrumado. ¿Y qué sugieres que hagamos ahora? Poirot sonrió levemente. Regresamos a Heathcrest Manor. Hay hilos que tirar, mentiras que descubrir. Hizo una pausa. Y uno de nuestros dolientes, uno de esos rostros afligidos es, creo, la araña en el centro de la red. El camino de regreso a Heathcrest Manor fue sombrío. Una lluvia gris había comenzado a caer, desdibujando el mundo en manchas confusas. Mientras se acercaban a las imponentes puertas, Poirot se volvió hacia Hastings. Recuerde, mon ami, para descubrir un engaño, a veces hay que permitir que el engañador se sienta seguro. No debemos acusar. Debemos escuchar. Hastings asintió, aunque en privado encontraba bastante exasperante el proceso de escuchar mentiras sin cuestionarlas inmediatamente. Dentro de la mansión, Poirot pidió ver a toda la familia una vez más. Benson, la señora Pritchard, la señorita Whitmore, Lionel Sharp, Georgina Montague y Claudia Winterbourne se reunieron en el gran salón bajo la atenta mirada de los retratos de sus antepasados. Poirot se dirigió a ellos con grave cortesía. «Amigos míos, lamento informarles que el coronel Stratton ha muerto». Un grito ahogado colectivo recorrió el grupo. Laura Whitmore se llevó una mano a la boca. Frederick Winterbourne maldijo en voz baja. Claudia permaneció rígida, su rostro ilegible, muerto, gritó Georgina. Pero ¿cómo? Poirot inclinó la cabeza. Suicidio, aparentemente, aunque, como siempre, las apariencias pueden engañar. Las palabras flotaron pesadamente en el aire. Poirot dejó que el silencio se hiciera más profundo, estudiando cada reacción con atención. Fue la señora Pritchard quien habló primero, con voz entrecortada. «Esta casa está maldita, te lo digo. La muerte se aferra a ella». Poirot sonrió amablemente. «Tal vez, señora. O tal vez la muerte se aferra a ciertas personas». Se volvió como casualmente hacia Claudia. «Perdóneme, señorita», dijo en voz baja. «¿Dónde estuviste anoche?» Los ojos de Claudia brillaron brevemente. «En Londres. Me quedé con amigos después de la reunión benéfica». «¿Podemos tener los nombres de estos amigos?», preguntó Poirot. «Cortésmente». Hubo una vacilación infinitesimal pero inconfundible. «Por supuesto», dijo Claudia suavemente. «Los Hargrave. Puedo proporcionarte su dirección». Poirot inclinó la cabeza como si estuviera satisfecho. «Gracias. En momentos tan tristes, la certeza es muy reconfortante». Mientras despedía a la reunión, Hastings tiró de su manga. «Seguramente», susurró Hastings con urgencia. «¿No sospechas de Claudia?»
Poirot no respondió de inmediato. En lugar de eso, se dirigió a la puerta del estudio y tocó el pesado tirador de latón. «Mi querido Hastings», dijo finalmente, muy suavemente, «sospéchome que la clave del misterio no reside en la forma en que murió Sir Reginald, sino en el legado que dejó». Se giró, su expresión era ilegible, y en los secretos que murieron o estaban destinados a morir con él. El salón estaba ahora vacío, salvo por Poirot y Hastings. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban ligeramente corridas, permitiendo que se filtrara la luz gris de la tarde. La atmósfera era pesada, incluso opresiva, como si las mismas paredes de Heathcrest Manor estuvieran conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento. Poirot estaba de pie cerca de la chimenea, de espaldas a Hastings, contemplando las llamas parpadeantes. «Mi querido Hastings», dijo en voz baja, «es hora de jugar un pequeño juego». «¿Un juego?», preguntó Hastings desconcertado. Poirot se volvió, sus ojos verdes llenos de determinación. «Un juego psicológico, mon ami. Nunca hay que enfrentarse a un asesino demasiado pronto. Más bien hay que inquietar, provocar, observar». Se dio unos golpecitos en la sien. Que se traicionen a sí mismos, por miedo, por orgullo, por una sola palabra descuidada. Hastings asintió, sintiendo la familiar emoción de la caza. «¿Y cómo propones hacer eso?». Poirot se permitió una pequeña sonrisa. «Introduciremos incertidumbre. Dejaremos que sientan que la red se tensa, pero no sabrán de qué dirección viene. Agitaremos las aguas y veremos qué peces suben a la superficie». Sin decir una palabra más, Poirot llamó a Benson, el mayordomo, y pidió que los principales miembros de la casa volvieran a reunirse después de la cena, aparentemente para ayudar a aclarar detalles para el informe policial. Una petición aparentemente inocente, pero Poirot, como siempre, tenía motivos más profundos. La cena de esa noche fue un asunto tenso. La conversación fue escasa, marcada por largos silencios y alguna que otra mirada nerviosa. Poirot comió con moderación, cada uno de sus sentidos en sintonía con las cambiantes corrientes subterráneas alrededor de la mesa. La señorita Whitmore picoteó su comida, pálida y distraída. Frederick Winterbourne bebía mucho, y su risa se hacía más quebradiza con cada copa de clarete. Georgina Montague agarró su servilleta como si fuera un salvavidas, con la boca fruncida en un juicio silencioso. Lionel Sharp, nervioso y sudoroso, dejó caer el tenedor 2 veces. Claudia Winterbourne mantuvo la compostura, pero tenía las manos apretadas con fuerza sobre el regazo. «Perfecto», pensó Poirot. La tensión fue el crisol en el que se forjó la verdad. Después de cenar, se reunieron, nuevamente en el salón. Poirot estaba de pie ante la chimenea, con las manos cuidadosamente entrelazadas. «Mes amis», comenzó amablemente, «he estado revisando los hechos. Hay inconsistencias que me preocupan». Una oleada de inquietud recorrió al grupo. «Por ejemplo», continuó, «la jarra de brandy en la que bebía Sir Reginald era conocida por todos, accesible para todos. Sin embargo, ¿a quién se le ocurriría rociarlo con veneno, sabiendo que se podía analizar?» Nadie respondió. Poirot dejó que el silencio se prolongara hasta hacerse casi insoportable. Y además, la puerta del estudio no estaba cerrada con llave. Cualquiera podría haber entrado después de que Sir Reginald se retirara. Cualquiera podría haber colocado el veneno después. Dejó que eso asimilara antes de girar hábilmente. Y ahora, la muerte del coronel Stratton. Un hombre que sabía más de lo que se atrevía a admitir. Un hombre que tal vez vio o escuchó algo esa noche. La mirada de Poirot recorrió la habitación y se detuvo momentáneamente en cada rostro. Alguien entre nosotros,
dijo suavemente. Es un asesino. Alguien que mata no por pasión, sino por... Cálculo, aún no hay respuesta. Perfecto, Poirot se volvió ligeramente hacia Claudia. Mademoiselle Winterbourne, ¿puedo molestarla? Usted regresó esta mañana, pero ¿dónde estuvo exactamente anoche? Claudia levantó la barbilla. Te lo dije. Con los Hargreaves. Poirot sonrió amablemente. Y sin embargo, hablé con el señor Hargrave por teléfono esta tarde. Se disculpó mucho, pero no lo había visto desde el mes pasado. Una repentina y brusca inhalación por parte de la señorita Whitmore. Frederick se atragantó con el brandy. La taza de té de Georgina tintineó violentamente contra el platillo. El rostro de Claudia permaneció inexpresivo, pero solo por poco. Debo haber confundido las fechas, dijo después de un momento con voz fría. Por supuesto, dijo Poirot suavemente, sucede. Pero el daño ya estaba hecho. Claudia Winterbourne, la tranquila y serena Claudia, había mentido. Quizás no sea una mentira descarada, sino una cuidadosa omisión envuelta en una confusión plausible. Y en la delicada psicología de Minuit, la culpa, incluso un desliz, resultaba revelador. Poirot centró su atención en Lionel Sharp, que estaba aún más pálido que antes. «Señor Sharp», dijo amablemente, «tengo entendido que anoche estuvo ocupado con las cuentas de la casa». «Sí, señor», tartamudeó Sharp. «¿Y no escuchaste nada? ¿No viste nada?» «No, señor». Poirot ladeó la cabeza, reflexionando. «Y sin embargo», dijo en voz baja, «la biblioteca está junto al estudio, ¿no es así? Una puerta comunicante cerrada con llave desde el lado de Sir Reginald, pero paredes delgadas, lo suficientemente delgadas como para que se pueda escuchar una voz. Elevada, tal vez una discusión». Sharp tragó saliva y su nuez se balanceó como un corcho. «Escuché nada». Poirot dejó la afirmación ahí sin respuesta, incrédulo. Se volvió hacia Georgina Montague. «¿Y usted, señora, se jubiló anticipadamente?» «Sí», dijo remilgadamente. «Mi salud lo exige». «¿Y no viste a nadie? ¿No escuchaste?» «De disturbios». Ella dudó. «Un latido demasiado largo». «No», dijo ella. «Nada». Poirot volvió a sonreír, con esa sonrisa exasperante y omnisciente. «¡Qué suerte!», murmuró. Cuando terminaron las entrevistas, Poirot y Hastings se retiraron una vez, más a la biblioteca. Hastings se dejó caer en una silla, exasperado. «No lo entiendo, Poirot. Todos mienten, pero nada de eso tiene sentido. ¿Por qué Claudia mentiría sobre su paradero? ¿Por qué Sharp encubriría haber escuchado algo?» Poirot se sentó cuidadosamente enfrente. «Porque, Hastings, la culpa es como el humo. Se adhiere no solo a los culpables, sino también a aquellos que temen ser sospechosos. La señorita Winterbourne miente tal vez porque cometió una indiscreción no relacionada con el asesinato, pero condenatoria de otra manera. El señor Sharp miente porque teme verse involucrado, no necesariamente porque cometió el crimen». Hastings suspiró. «Así que volvemos al punto de partida». «En absoluto», dijo Poirot con calma. «Hemos agitado las aguas y ahora el lodo comienza a subir». Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Considere, Hastings, ¿qué significa que Sir Reginald murió en la misma manera como su esposa? Es un mensaje, una actuación». Hastings frunció el ceño. «¿Una actuación para quién?» «Para el hogar», dijo Poirot. «Para el mundo». Golpeó ligeramente el escritorio. Alguien quería evocar el recuerdo de Lady Winterbourne, sugerir que Sir Reginald no podía vivir con su dolor. ¿Pero por qué? Respondió a su propia pregunta. Porque el dolor enmascara todo lo demás. El dolor explica lo inexplicable. Y bajo esa máscara, alguien oculta un motivo muy moderno y muy frío. Hastings se inclinó hacia adelante con entusiasmo,
¿Y sabes cuál es ese motivo? Poirot sonrió levemente. Tengo mis sospechas. Pero las sospechas, Hastings, no son pruebas. Todavía no. Se levantó y se ajustó los puños. Mañana examinaremos de nuevo el estudio, cada centímetro del mismo. Creo que la respuesta no está solo en lo que se hizo, sino en lo que se hizo. Quiso decir para ser visto. Y dicho esto, Hércules Poirot, el pequeño detective belga, se fue a la cama, dejando a Hastings solo con 1000 teorías a medio formular dando vueltas en su mente, y con la creciente certeza de que el caso de Heathcrest Manor era mucho más complicado y mucho más peligroso de lo que habían imaginado hasta entonces. La mañana siguiente amaneció fría y gris, con una densa niebla que se enroscaba sobre el césped de Heathcrest Manor. Poirot, siempre inmaculado, apareció durante el desayuno con un traje gris perfectamente planchado y una expresión de tranquila determinación. Hastings, todavía con 1960, los ojos llorosos e irritable tras una noche inquieta, pasada luchando con sospechas a medio formar, refunfuñó mientras tomaba café. Poirot, como siempre, no se preocupó. «Hoy, mon ami», anunció con ligereza, «profundizaremos más. Los muertos no hablan, pero dejan pequeños mensajes elocuentes si se sabe escuchar». Después de un rico desayuno, Poirot y Hastings se dirigieron una vez más al estudio. El inspector Graves los recibió allí, ya esperando con 2 agentes detrás. El aire en la habitación se sentía pesado por la anticipación. «¿Algo nuevo, Graves?», preguntó Poirot, examinando la cámara con una mirada atenta. Graves se encogió de hombros. «Hemos revisado los papeles de Sir Reginald. Nada de interés inmediato, principalmente correspondencia antigua, documentos patrimoniales, algunas cartas de Lady Winterbourne antes de su muerte, bastante afectuosas en realidad». Poirot no dijo nada al principio. En lugar de eso, comenzó a recorrer lenta y deliberadamente el estudio, y sus pequeños y lustrados zapatos casi no hacían ruido sobre la gruesa alfombra persa. Se detuvo ante la licorera una vez más. Sus dedos enguantados rozaron ligeramente el cristal. «Dígame, inspector», dijo, «¿quién tuvo acceso a esta habitación en los últimos días?» Graves vaciló. «El personal de la casa, por supuesto, los miembros de la familia y la señorita Whitmore, ya que era una invitada». «¿Y la llave del gabinete decantador?» Sir Reginald la guardó en el cajón de su escritorio. Estaba cerrada con llave, pero la llave fue encontrada en su bolsillo después de su muerte. Poirot asintió pensativamente. «Entonces, por favor, permítanos examinar el escritorio más de cerca». Con cuidadosa precisión, Poirot abrió los pesados cajones de roble. La mayoría contenía objetos mundanos, papel, sobres, lacre, libros de contabilidad. Pero en el cajón inferior, el que más fácilmente se pasa por alto, Poirot encontró algo curioso, un fajo de papeles atados con una cinta roja descolorida. Lo desató con cuidado. Documentos legales, un testamento revisado. Los ojos de Poirot se entrecerraron mientras hojeaba el contenido. «Parece», dijo lentamente, «que Sir Reginald hizo modificaciones a su testamento muy recientemente». Graves miró por encima de su hombro. «¿Qué tipo de alteraciones?». La boca de Poirot se tensó. «En resumen, desheredó a ciertos partidos». Golpeó los documentos con un dedo elegante. La señorita Claudia Winterbourne, anteriormente la principal heredera de la propiedad, recibiría solo una modesta anualidad según esta revisión. La mayor parte de la fortuna de Sir Reginald se colocaría en un fideicomiso caritativo, administrado por una junta independiente. Hastings silbó en voz baja. «Ese es un motivo poderoso para el resentimiento». «En efecto», dijo Poirot en voz baja, «especialmente para alguien acostumbrado a creer que heredará todo». Dejó los papeles con cuidado
y se volvió hacia la habitación, con la mirada aguda. Pero no nos apresuremos demasiado, Hastings. El motivo no es la culpa. Debemos tener la prueba. El descubrimiento del testamento revisado alteró inmediatamente el tono de la investigación. Poirot solicitó una reunión privada con Claudia Winterbourne, una petición que ella difícilmente pudo rechazar. Se encontraron en la biblioteca, donde Claudia lo esperaba, tranquila y serena, con un vestido gris paloma y las manos elegantemente cruzadas sobre el regazo. Poirot se acercó sin preámbulos. «Mademoiselle, ¿sabía usted que Sir Reginald tenía la intención de alterar su testamento?» Los ojos de Claudia no parpadearon. «No». Poirot sonrió amablemente. «Sin embargo, así lo hizo. Ahora heredarás muy poco». Claudia se encogió de hombros con estudiada indiferencia. Era su dinero, podía hacer lo que quisiera. En efecto, estuvo de acuerdo Poirot. Pero debe haber sido un shock, ¿no? Ella se permitió una leve sonrisa. «No me escandalizo fácilmente, Monsieur Poirot». Poirot inclinó la cabeza. «Y sin embargo mentiste sobre tu paradero la noche de la muerte de tu padre». Esta vez hubo una pausa. Apenas un latido, pero Poirot lo captó. «Te lo expliqué», dijo con frialdad. «Me sentí avergonzado. Me quedé con amigos que no eran del todo respetables según los estándares de mi padre. No quería arrastrar sus nombres a esto». «¿Una mentira compasiva, entonces?», dijo Poirot en voz baja. «Si quieres», respondió Claudia. Poirot lo dejó ahí. Presionar demasiado ahora daría poco resultado. Necesitaba una palanca más segura. Dejó a Claudia con una cortés reverencia, sintiendo que los hilos se tensaban en su mente. A última hora de la tarde, mientras Poirot y Hastings estaban sentados revisando notas en el estudio, se produjo la siguiente conmoción. Un grito, alto, débil, lleno de puro terror, rompió el pesado silencio de Heathcrest Manor. Poirot y Hastings se pusieron de pie de un salto y corrieron hacia la fuente. Provenía de las habitaciones de los sirvientes. En un pasillo pequeño y oscuro cerca de la cocina, encontraron a la señora Pritchard, el ama de llaves, desplomada contra la pared con el rostro pálido de horror. Allí... «La despensa», jadeó señalando con un dedo tembloroso. Poirot abrió la estrecha puerta y allí, desplomado en el suelo de piedra, yacía Lionel Sharp, muerto. Sus gafas yacían destrozadas a su lado. Su rostro estaba torcido en una expresión de pánico, y alrededor de su boca un leve rastro de espuma. Poirot se arrodilló rápidamente con expresión sombría. Graves llegó un momento después, jadeando, con los dos agentes detrás de él. «Veneno», dijo Poirot brevemente. «Rápido y letal». Señaló una taza de té a medio beber sobre la mesa de trabajo cercana. «Pruébalo», dijo secamente. «Inmediatamente». Graves ladró órdenes y un agente se apresuró a marcharse. Poirot se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Hastings se quedó mirándolo, horrorizado. «3 muertes», dijo con voz ronca. «En otros tantos días». Poirot asintió. «Y sin embargo», murmuró, «Lionel Sharp no era un hombre valiente. Era un hombre temeroso. Miedo a los secretos. Miedo a ser descubierto». Se volvió hacia Graves. «Debo insistir en que nadie salga de esta casa», dijo secamente Poirot, «hasta que haya completado mis investigaciones». Graves asintió sombríamente. El rostro de Poirot estaba grave cuando se volvió hacia Hastings. «Hemos acelerado el cronograma del asesino», dijo. «Se desesperan, y la desesperación, mon ami, conduce a errores». Hizo una pausa. «Y el próximo error lo revelará todo». Esa noche, mientras una tormenta azotaba el campo, Poirot
estaba sentado, solo en el estudio poco iluminado, una figura solitaria contra el crepitante fuego. Sobre el escritorio frente a él había 3 objetos: testamento revisado de Sir Reginald, la apresurada nota de suicidio del coronel Stratton, un fragmento de una carta chamuscada encontrada en la chaqueta de Sharp, ilegible salvo por unas pocas palabras. Sabía demasiado. Falla debe ser silenciado. Poirot se reclinó en el sillón con expresión indescifrable. La red estaba casi completa. Las mentiras casi se desmoronaron. Solo quedaba una pregunta. OMS había tejido la red mortal. ¿Y por qué habían elegido matar de nuevo tan despiadadamente para proteger su secreto? Pronto, se prometió a sí mismo. Muy pronto todo sería revelado. La tormenta azotó toda la noche, azotando las antiguas piedras de Heathcrest Manor con cortinas de lluvia y vientos feroces y quejumbrosos. Era como si la naturaleza misma reflejara el caos interior. Poirot, sin embargo, permaneció imperturbable. Estaba sentado frente a la crepitante chimenea del estudio. Su pequeña figura inmaculada como siempre, una fortaleza silenciosa contra la tormenta que se avecinaba en el exterior. Frente a él, cuidadosamente dispuestos sobre la mesa baja, había 3 objetos: el testamento revisado de Sir Reginald Winterbourne, la supuesta nota de suicidio del coronel Stratton y el trozo de carta carbonizada recuperado de la chaqueta de Lionel Sharp. Sus ojos verdes se movieron entre ellos con una concentración inquebrantable. Hastings entró silenciosamente, con una copa de brandy en la mano y el rostro pálido y tenso. «Todavía no puedo creerlo», dijo Hastings sentándose en el sillón de enfrente. «Sharp muerto y envenenado, nada menos, aquí, en la casa». La única respuesta de Poirot fue un leve movimiento de cabeza. «El asesino se vuelve audaz, Hastings, audaz y descuidado». Recogió de nuevo el fragmento quemado, sosteniéndolo delicadamente entre sus dedos. «Verás, mon ami, ¿qué tiene de curioso esto?» Hastings frunció el ceño. «¿Está quemado?» «Exactitud. Pero ¿por qué quemar una carta en el propio bolsillo? ¿No sería más sencillo destruirla en otro lugar y completamente?» Hastings parpadeó. «A menos que haya sido interrumpido». Poirot esbozó una leve sonrisa. «Ah, empiezas a pensar, amigo mío, sí, interrumpido. Tal vez solo logró prenderle fuego en el último momento. ¿Pero por qué lo llevaba?» Hastings se encogió de hombros con impotencia. Poirot golpeó ligeramente el fragmento. «Porque Sharp tenía la intención de revelar algo. Algo peligroso. Para nuestro asesino». Se reclinó y juntó los dedos. «Y ese algo», dijo suavemente, «es la clave de todo». A la mañana siguiente, la lluvia había disminuido hasta convertirse en una fina llovizna y el aire estaba cargado con el olor a tierra, húmeda y hojas empapadas. Poirot convocó una vez más una reunión en el estudio, insistiendo en que se reunieran los principales actores. Vinieron de mala gana Claudia Winterbourne, Frederick Winterbourne, la señora Georgina Montague, Laura Whitmore y el resto del personal. El inspector Graves permaneció en silencio a un lado, con su cuaderno listo. Poirot se levantó y se dirigió a la sala con serena autoridad. «Amigos míos, han muerto 3 personas, Sir Reginald Winterbourne, el coronel Stratton y el señor Lionel Sharp. Algunos lo llamarían coincidencia. Yo no». Caminó lentamente ante el hogar, con las manos entrelazadas, a la espalda. Cada muerte tenía un propósito. Sir Reginald, eliminar un obstáculo. El coronel Stratton, silenciar a un testigo. Señor Sharp, eliminar a un hombre a punto de confesar. Un visible estremecimiento recorrió la habitación. Poirot se volvió bruscamente y fijó la mirada en Claudia Winterbourne.
Mademoiselle, usted mintió sobre su paradero la noche que murió su padre. Los labios de Claudia se apretaron formando una fina línea, pero no dijo nada. Poirot continuó. Tenías miedo de quedar expuesto, no porque hubieras cometido un asesinato, sino porque estabas involucrado en un asunto escandaloso, ¿n'est-ce pas? Jadeos estallaron por toda la habitación. Claudia se sonrojó, pero mantuvo la barbilla en alto. Sí, dijo con firmeza. Estaba con un hombre que mi padre nunca habría aprobado. Si quieres saberlo, un periodista. Poirot asintió. Verán, mes amis, la culpa, la verdadera culpa, no se oculta tan fácilmente. Se filtra, envenena la conducta. La señorita Winterbourne miente, pero no para ocultar el asesinato. Se volvió ahora hacia Georgina Montague. Y usted, señora, afirma no haber oído nada esa noche. Sin embargo, las tablas del suelo fuera del estudio son viejas y crujen con fuerza. No podía dejar de oír pasar a alguien. Georgina se estremeció ante su mirada fija. Yo pensé que no era importante, murmuró. Escuché pasos, sí, pero supuse que era Benson. Poirot esbozó una pequeña y triste sonrisa. Señora, cuando un hombre yace muerto, nada carece de importancia. Se acercó al hogar y bajó la voz. Y ahora llegamos al meollo del asunto. Levantó el fragmento de carta quemada entre sus dedos. Esta carta fue escrita por el señor Sharp. Estaba dirigida al coronel Stratton. Los dos hombres tenían un secreto, algo que ambos sabían. Miró alrededor de la habitación. ¿Pero qué podría unirlos? ¿Qué secreto, lo suficientemente grande como para matar por él? Nadie habló. Poirot dejó el fragmento. Considérenme a mí. Sir Reginald estaba revisando su testamento, desheredando a su hija, depositando su fortuna en un fideicomiso. ¿Por qué? De nuevo silencio. Los ojos de Poirot brillaron. Porque había descubierto una terrible traición. No simplemente una aventura, no simplemente una irregularidad financiera. No, algo mucho peor. Dejó que el suspenso se espesara antes de asestar el golpe. Chantaje. La palabra cayó en la habitación como una piedra en aguas profundas. Estaban chantajeando a Sir Reginald, dijo Poirot con voz aguda, por alguien dentro de esta casa. La conmoción recorrió al grupo. Poirot se volvió hacia Graves. Inspector, por favor, los papeles que solicité. Graves le entregó a Poirot un pequeño fajo de documentos. Poirot eligió uno y lo levantó. Una transferencia bancaria, silenciosa, discreta, mensual, a una cuenta registrada con un nombre falso. Se enfrentó al grupo. Pero los bancos, como ve, no se dejan engañar tan fácilmente como los hombres. La cuenta pertenece a Lionel Sharp. Una explosión de murmullo de indignación llenó la habitación. Poirot levantó una mano pidiendo silencio. Sharp estaba chantajeando a Sir Reginald. ¿Por qué razón? Aún no puedo decirlo. Quizás conocimiento de alguna indiscreción pasada. Quizás algo más oscuro. Ahora se volvió hacia Laura Whitmore. Y, sin embargo, Sharp era un hombre débil. No podía sostener tal plan solo. Laura retrocedió. Su rostro perdió el color. Señorita Whitmore, dijo Poirot suavemente, usted era la compañera de Lady Winterbourne. Conocía los secretos de la casa. Tenía acceso a todo. Ella sacudió la cabeza violentamente. No, usted animó a Sharp, dijo Poirot sin remordimientos. Le diste información, ayudaste a orquestar el plan, y cuando Sir Reginald se preparó para exponerlos a ambos, actuaste. Laura se desplomó en una silla, sollozando. Envenenaste. El brandy, dijo Poirot sin piedad. Después de cenar, cuando la casa estaba distraída, Laura enterró su rostro entre sus manos. La voz de Poirot se suavizó, no por lástima, sino por una inevitable verdad. Usted mató a Sir Reginald.
luego al coronel Stratton cuando empezó a sospechar, luego a Sharp cuando amenazó con confesar. Hastings lo miró con incredulidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué ella...? Poirot se volvió hacia él. Porque la codicia, Hastings, es un vicio que tiene muchas caras, y la desesperación convierte a los tímidos en asesinos. Más tarde, después de que Laura Whitmore fuera llevada bajo custodia policial, Poirot y Hastings se sentaron una vez más ante el fuego. Entonces se acabó, dijo Hastings pesadamente. Poirot asintió. Sí, amigo mío, y sin embargo también hay tristeza, porque ¿qué es la codicia, sino el hambre por algo que uno cree que finalmente traerá felicidad y sin embargo solo trae ruina? Tomó un sorbo de café, con la mirada distante. La naturaleza humana, Hastings, dijo en voz baja, nunca cambia. Y dicho esto, Hércules Poirot, el mejor detective del mundo, se permitió un raro momento de melancolía antes de que el siguiente misterio, la siguiente maraña de locura humana, inevitablemente lo llamara una vez más. El salón de Heathcrest Manor, grandioso y sombrío en su descolorida elegancia, estaba preparado una vez más, pero esta vez no para una reunión social o una reunión familiar educada. Ya era hora de que Hércules Poirot, reunión final. El inspector Graves, sombrío y atento, estaba junto a la puerta. El propio Poirot había dispuesto los asientos meticulosamente. Nada dejado al azar, cada sospechoso colocado según cálculos invisibles que sólo él conocía. Los rostros reunidos estaban pálidos, cansados y cautelosos. Claudia Winterbourne, su exterior tranquilo ahora agrietado por destellos de resentimiento. Federico Winterbourne, hinchado y ansioso, tirando de sus esposas. Señora Georgina Montague, remilgado y frágil, aferrándose a una apariencia de indignación. Benson, el mayordomo, silencioso y quieto como un monumento tallado. Señora Pritchard, el ama de llaves, con los labios apretados formando una línea fina y exangüe. Y ahora, ya no más Laura Whitmore, no más Lionel Sharp, no más el coronel Stratton. Solo los vivos quedaron para escuchar la verdad al descubierto. Poirot estaba ante ellos, pequeño y erguido, irradiando una energía que parecía llenar la enorme sala. Se aclaró la garganta suavemente. «Mes amis», comenzó. «Te preguntas por qué te han llamado aquí. Estás cansado, asustado, tal vez desconfiado, pero te aseguro que el fin está cerca». Hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran. «Ha habido mucha tragedia en Heathcrest Manor. 3 muertes, 3 actos, en lo que podría llamar un drama muy deliberado. Y esta noche dejaremos al descubierto la escena final». Caminaba lentamente. Sus zapatos de charol brillaban en la penumbra. Sir Reginald Winterbourne no murió a causa del dolor. No, murió porque descubrió una traición cercana a él, íntima y venenosa. Se volvió y los enfrentó. Sir Reginald tenía la intención de desheredar a su hija, pero esa decisión no surgió del rencor, surgió del miedo. Miedo de que aquellos en quienes confiaba estuvieran conspirando a sus espaldas. Se produjo un movimiento en los asientos y Frederick se movió incómodo. Poirot continuó con voz suave e inexorable. «Chantaje, mes amis, un negocio sórdido siempre. Sharp, el secretario, estaba extorsionando dinero. Un chantaje silencioso, pero hecho posible gracias a conocimientos que no habría podido reunir solo». Hizo una pausa significativa. Y ese conocimiento fue proporcionado por Laura Whitmore. Otra oleada de conmoción recorrió la habitación. Poirot juntó cuidadosamente las manos detrás de la espalda. La señorita Whitmore, a través de su posición como compañera de Lady Winterbourne, aprendió cosas.
cosas que Sir Reginald no desearía que se hicieran públicas, ya sea una indiscreción de la juventud, un error diplomático o un viejo escándalo. Tal vez nunca lo sepamos con precisión, pero fue suficiente para exigir el pago, suficiente para sostener la amenaza. Se acercó y su voz se hizo más profunda. Y cuando Sir Reginald decidió cambiar su testamento, cortar la fuente de su poder, entraron en pánico. Laura Whitmore envenenó su brandy, imitando la muerte de Lady Winterbourne, para sugerir suicidio, para encubrir el asesinato con el manto del dolor. Se volvió de repente y fijó sus ojos en Frederick Winterbourne. Pero, mes amis, ¿Laura Whitmore estaba actuando completamente sola? Frederick se sonrojó. Poirot se dio unos golpecitos en la sien. Piense. Coronel Stratton, un viejo amigo de Sir Reginald, sabía la verdad. Quizás sospechaba de Laura, quizás sospechaba más, y por eso fue silenciado. Poirot caminó lentamente a lo largo de la hilera de sillas, y Lionel Sharp, la culpa lo carcomía. Temía exponerse. Tenía la intención de confesar, tal vez primero al coronel Stratton. Su carta inacabada habla de ello, pero él también fue silenciado. Poirot se volvió hacia el grupo en voz baja y penetrante. Pero díganme, ¿fue realmente Laura Whitmore la mente detrás de este elaborado plan? No, mes amis, no. Ella fue utilizada, un peón, desesperado por dinero, manipulado por una inteligencia más fría. Se volvió ahora hacia la señora Georgina Montague. Georgina se puso rígida. «Sí, señora», dijo Poirot en voz baja. «Eres tú». La habitación se congeló. Tú que lamentaste la maldición de Heathcrest, tú que insististe en jubilarte anticipadamente, evitando testigos inconvenientes, tú que presionaste a Laura para que compartiera secretos bajo la apariencia de simpatía. La boca de Georgina se abrió y luego se cerró de nuevo, sin decir palabra. Poirot se acercó. Tenías miedo a la pobreza, tenías miedo a la oscuridad. Tu difunto marido te dejó deudas. La fortuna de Sir Reginald era tu última esperanza, y cuando se te escapó decidiste actuar. Se enderezó. Tú lo planeaste todo, orquestaste las muertes, usando a otros para protegerte. Tú mismo envenenaste el té de Sharp, sabiendo que estaba a punto de confesar. A Georgina se le escapó una risa repentina y áspera. «Eres un hombrecito inteligente», siseó ella. «Crees que lo sabes todo». Poirot se limitó a sonreír. «No todo, señora, pero lo suficiente». Hizo un gesto a Graves. «El inspector Graves ya ha obtenido órdenes judiciales. Sus registros bancarios, sus cartas a Laura Whitmore, sus visitas a Londres, siguiendo a Stratton». Graves dio un paso adelante, con las esposas relucientes. Georgina se levantó lentamente. Toda simulación desapareció de su rostro, dejando solo una fría y hirviente rabia. «Tontos», escupió. «Heathcrest debería haber sido mío». Graves se movió para detenerla y Georgina, digna incluso en desgracia, se dejó llevar sin luchar. Poirot se volvió hacia los rostros restantes, ahora desprovistos de color, de fuerza y de negación. «Se acabó», dijo en voz baja. Más tarde esa noche, Poirot y Hastings se sentaron en silencio junto al fuego, mientras afuera la lluvia se había reducido a un suave golpeteo. Hastings miró fijamente las llamas, esforzándose por reconciliar a la gentil señora Montague con el despiadado asesino que Poirot había desenmascarado. Nunca hubiera sospechado de ella, admitió. Poirot sonrió levemente. Era la menos sospechosa porque desempeñaba muy bien el papel de pariente preocupada. «Ah, Hastings, siempre es así. Los criminales más peligrosos suelen ser los que parecen menos capaces». Se tocó la barbilla pensativamente. «Al final, no fue
Solo la codicia lo que la condenó. Fue la arrogancia. Ella se creía fuera de toda sospecha. ¿Y los demás?, preguntó Hastings. Poirot se encogió de hombros con delicadeza. La señorita Winterbourne heredará su modesta anualidad, al margen del escándalo. Me imagino que Frederick continuará con su vida disipada. Benson y la señora Pritchard resistirán. Se levantó y se sacudió una mota de ceniza de la manga. En cuanto a mí, estaré muy contento de dejar Heathcrest Manor. Prefiero mis aventuras, sin tormentas ni cadáveres en cada esquina. Hastings se rió y el alivio finalmente alivió su corazón. ¿Y a dónde vamos ahora, Poirot? Poirot sonrió enigmáticamente. ¿Quién puede decirlo, Hastings? Donde hay crímenes, hay trabajo para Hércules Poirot. Y dicho esto, el pequeño detective belga se dio vuelta y caminó hacia la noche, cada vez más profunda, su silueta nítida e inconfundible contra las últimas brasas agonizantes de la tormenta. La mañana siguiente fue clara, brillante y extrañamente pacífica después de la tormenta que había azotado Heathcrest Manor. Los pájaros cantaban desde los árboles empapados y una fina niebla se elevaba desde el césped húmedo. Era como si la naturaleza misma intentara limpiar el estado de los horrores que se habían desarrollado dentro de sus muros. En el estudio, el corazón de la tragedia, Hércules Poirot estaba sentado resplandeciente con un traje oscuro y limpio, y una leve sonrisa jugueteaba en sus labios mientras ordenaba sus notas. El inspector Graves estaba cerca, preparado para documentar la declaración formal de Poirot. El capitán Hastings, como siempre, estaba sentado listo, con un lápiz sobre su cuaderno. Ante ellos, en sillas cuidadosamente dispuestas, estaban sentados los miembros restantes de la casa: Claudia Winterbourne, Frederick Winterbourne, Benson, el mayordomo, y la señora Pritchard, el ama de llaves. La señora Georgina Montague, la verdadera artífice de los asesinatos, había sido detenida durante la noche y ahora se encontraba bajo custodia segura. Poirot se levantó y se ajustó los puños con preciso cuidado. «Amigos míos», comenzó con voz tranquila y autoritaria, «es hora de dejar al descubierto la cadena de acontecimientos que condujeron a las tragedias en Heathcrest Manor». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en el aire pesado. Empecemos por el principio. Hace años, Lady Winterbourne murió en circunstancias misteriosas, cianuro en su brandy. Aunque se consideró un accidente, o como mucho un trágico suicidio, su muerte plantó una semilla que, si se cultiva con cuidado, serviría más tarde para propósitos más oscuros. Los ojos de Poirot pasaron de un rostro a otro, cuando Sir Reginald comenzó a revisar su testamento, transfiriendo la mayor parte de su patrimonio a una fundación benéfica. Se interrumpieron los planes de quienes dependían de su fortuna. La principal de ellos, la señora Georgina Montague, hizo un leve gesto como indicando una sombra en la habitación. La señora Montague, que alguna vez fue rica, había atravesado tiempos difíciles. El orgullo le impidió pedir ayuda abiertamente. En cambio, tomó otro camino. Descubrió a través de Laura Whitmore que tenía acceso a asuntos familiares privados, ciertos detalles comprometedores sobre el pasado de Sir Reginald, detalles suficientes para provocar un escándalo, en caso de que se hicieran públicos. Hastings se inclinó hacia adelante, absorto. Las palabras de Poirot fluían con la inevitabilidad de un río que llega a su fin. La señora Montague, mediante una influencia sutil y una sugerencia cuidadosa, empujó a Laura Whitmore a chantajear a Sir Reginald, utilizando a Lionel Sharp como conducto. Sharp, tímido y fácil de guiar, proporcionó los medios para amenazar a Sir Reginald con exponerlo. Poirot hizo una pausa dejando que el escándalo se calmara.
Pero Sir Reginald no era un hombre que cediera indefinidamente. Cuando descubrió la verdad, el chantaje, la traición, actuó. Revisó su testamento. Se preparó para romper el control del chantajista. La voz de Poirot bajó cargada de significado. Esta decisión significó su perdición. Se acercó al hogar con las manos entrelazadas a la espalda. Laura Whitmore, al darse cuenta de que su fuente de ingresos estaba a punto de desaparecer, entró en pánico. Bajo el silencioso estímulo de la señora Montague, accedió a matar a Sir Reginald. Roció su brandy con cianuro, imitando la muerte de Lady Winterbourne para sugerir un suicidio. Una repetición tan perfecta que no invitaría a un escrutinio demasiado detenido. Poirot se volvió lentamente hacia la habitación. Pero mes a mis, el asesinato es como arrojar una piedra a un estanque. Las ondas se extienden. Levantó 3 dedos. Primera onda, el coronel Stratton, un viejo amigo de Sir Reginald, reconoció que la muerte de Sir Reginald era demasiado conveniente, haciéndose eco demasiado claramente del pasado. Sospechaba de un crimen. Poirot bajó un dedo. Segunda onda, Lionel Sharp. El miedo lo carcomía. Sabía más de lo que había confesado. Tenía cartas, pruebas, quizás incluso una conciencia culpable. Dejó caer otro dedo. Tercera onda, la propia señora Montague, porque en el pánico de Sharp, él se convirtió en un lastre. Podría confesar implicándola. La voz de Poirot se endureció. Y así Sharp fue envenenado. Su muerte se escenificó para sugerir un colapso, una causa natural, pero para Hércules Poirot, mon ami, las señales eran claras. El té apresurado, el leve rastro de amargura alrededor de sus labios, la conveniente desaparición de la bandeja de té. El inspector Graves asintió con gravedad. El tono de Poirot se suavizó, casi arrepentido. Laura Whitmore, débil y desesperada, fue simplemente el instrumento. La señora Montague fue la mano que lo empuñó. Hizo una pausa, examinando los rostros pálidos y silenciosos que tenía delante. En cada etapa, la señora Montague manipuló a otros para protegerse. Usó a Laura para envenenar a Sir Reginald. Usó la confusión que rodeaba la muerte de Sir Reginald para asesinar al coronel Stratton, presentándolo como un suicidio. Y finalmente, cuando Lionel Sharp amenazó con exponer todo, ella personalmente arregló su muerte. La voz de Poirot se agudizó. Pero es el patrón lo que la traiciona. La repetición, la simetría. Crímenes entretejidos para crear la ilusión de inevitabilidad. Crímenes que, una vez examinados de cerca, revelan la mente de un planificador meticuloso, no de un oportunista en pánico. Retrocedió un poco, y cuando se enfrentó a la evidencia, los registros financieros, el fragmento de la carta quemada, las inconsistencias en los testimonios de la familia, la compostura de la señora Montague se hizo añicos. Permitió que su peso se hundiera antes de asestar el golpe final. El asunto en Heathcrest Manor no fue simplemente una cuestión de codicia, dijo Poirot en voz baja. Era orgullo, miedo, desesperación y la fría crueldad de actuar una y otra vez hasta que no quedó nadie que pudiera decir la verdad. Poirot hizo una pequeña reverencia casi con tristeza. El caso, inspector Graves, está concluido. Durante un largo momento, la habitación estuvo en silencio salvo por el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. Entonces Graves, aclarándose la garganta, dio un paso adelante. «Gracias, Monsieur Poirot. Tenemos una deuda con usted». Poirot inclinó gravemente la cabeza. «No busco agradecimiento, inspector. Solo justicia». Se volvió hacia Claudia Winterbourne y los demás, ofreciéndoles una expresión más amable. «Has sufrido mucho».
Pero la verdad, aunque dolorosa, es necesaria para la curación. Frederick Winterbourne, por una vez sobrio y sumiso, asintió en silencio. Claudia se sentó rígida, su rostro ilegible. Poirot se enderezó los puños en un gesto definitivo. Y, ahora, mes amis, dijo con una leve sonrisa, solo queda consignar esta lamentable historia a la historia y a las autoridades correspondientes. Miró a Hastings. Ven, mon ami. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Y dicho esto, Hércules Poirot se giró y salió lentamente de la habitación, con pasos medidos y la cabeza en alto. La tormenta en Heathcrest Manor, finalmente apaciguada por la implacable precisión de sus pequeñas células grises. La tormenta había pasado. Tanto en los cielos sobre Heathcrest Manor, como dentro de sus antiguos y problemáticos muros. En los días que siguieron a la reunión y revelación final de Hércules Poirot, la casa volvió lentamente a una extraña apariencia de orden, aunque era un orden cargado de ausencias. 3 muertes todavía flotaban en el aire, 3 vacíos que no podían ser barridos simplemente con el polvo de la mañana. La señora Georgina Montague fue acusada oficialmente de conspiración para cometer asesinato y de asesinato en sí. Las pruebas que Poirot había reunido, transferencias bancarias, testimonios de testigos, análisis de la escritura a mano de la nota de suicidio preparada, resultaron abrumadoras. Laura Whitmore, devastada y destrozada tras su arresto, había confesado su papel en la muerte de Sir Reginald, confirmando las deducciones de Poirot hasta el más mínimo detalle. Se enfrentaría a un juicio, pero con el factor atenuante de la manipulación por parte de la señora Montague pesando a su favor. El inspector Graves, eficiente y cada vez más deferente en presencia de Poirot, se aseguró de que el caso avanzara rápidamente por los canales legales adecuados. Por una vez, no había lugar para la ambigüedad, ni posibilidad de que abogados defensores inteligentes enturbiaran las aguas. Poirot pensó que se haría justicia. La última mañana de su estancia en Heathcrest, Poirot dio un lento paseo por los terrenos empapados de rocío. Hastings lo acompañaba, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. El frío del aire primaveral era fresco, pero no desagradable. «Todavía no puedo creerlo», dijo Hastings sacudiendo la cabeza. «Precisamente la señora Montague parecía tan correcta, tan respetable». Poirot sonrió levemente. «Ah, Hastings, con qué frecuencia nos engañan las apariencias. La respetabilidad es la mejor máscara que puede usar un criminal. Desarma las sospechas mejor que cualquier mentira». Se detuvo junto al jardín de rosas, cuyos alguna vez orgullosos arbustos eran ahora una maraña de espinas gastadas por el invierno. «Considere, mon ami, el verdadero motivo del asesinato rara vez es simple. No es solo dinero, es orgullo, miedo, rabia por verse reducido a los ojos de los demás». Hastings asintió pensativamente. «¿Y Laura Whitmore?» La expresión de Poirot se suavizó un poco. Un alma débil empujada más allá de lo soportable. No inocente, pero sí digna de lástima. Se enfrentará a la justicia, pero el tribunal verá que ella no fue la arquitecta de esta tragedia. Continuaron su caminata en silencio por unos momentos. La mansión surgía detrás de ellos como un recuerdo inquietante. Más tarde, de regreso, al interior, Poirot se despidió de los miembros supervivientes de la casa Winterbourne. Claudia Winterbourne lo recibió en el gran vestíbulo de entrada, serena pero innegablemente cambiada. Ahora había una dureza alrededor de sus ojos, un acero que no había estado allí antes. «Supongo que debería darle las gracias, Monsieur Poirot», dijo con voz entrecortada. «Sin vosotros, hubiéramos seguido viviendo entre asesinos, ciegos, al peligro». Poirot inclinó gravemente la cabeza. «Era mi deber, mademoiselle.
y un placer. Una leve sonrisa, casi irónica, apareció en los labios de Claudia. Supongo que no crees que la casa esté realmente maldita, ¿verdad? Poirot sonrió. Cálidamente. No, mademoiselle, no está maldita, simplemente habitada, como todos los lugares, por debilidades humanas. Hizo una reverencia. Te deseo lo mejor. Claudia lo miró por un momento, algo silencioso parpadeó en su mirada, y luego giró bruscamente sobre sus talones y se alejó. Poirot se volvió hacia Frederick Winterbourne, que esperaba torpemente junto a la puerta principal, haciendo girar su sombrero entre las manos. «Gracias, Monsieur Poirot», dijo con brusquedad. «Yo intentaré hacer lo mejor por la familia, por el nombre». Poirot sonrió amablemente. «Eso es todo lo que un hombre puede prometer, señor». Frederick le estrechó la mano con sorprendente fuerza y luego se apresuró a marcharse, dejando solo el silencioso ajetreo de los sirvientes limpiando los rastros de la reciente oscuridad. Mientras se alejaban de Heathcrest Manor en el coche de alquiler, Hastings miró por la ventanilla hacia la finca que se alejaba. «Hará falta mucho tiempo para que ese lugar vuelva a ser normal», afirmó. Poirot asintió. «Quizás nunca lo sea», dijo. «La memoria, Hastings, se aferra a las paredes, a los jardines, a las personas. No se puede borrar la tragedia con solo agua y jabón». Se dio unos golpecitos en el costado de la nariz, pensativo. «Pero a veces, con paciencia, con amabilidad y con nuevos comienzos, las cicatrices se pueden curar». Hastings asintió. «¿Y tú, Poirot? ¿A dónde vamos ahora?» Poirot se reclinó en el asiento y un brillo de humor volvió a sus ojos verdes. «Ah, mon ami, creo que tal vez sean unas vacaciones, en algún lugar cálido, en algún lugar donde el único misterio sea qué delicioso. Paste el pedir en el café». Hastings se rió a carcajadas. «¿Y realmente descansarás?» Poirot lanzó un suspiro teatral. «Por desgracia, Hastings, no. El descanso para Hércules Poirot es un sueño fugaz. Incluso mientras hablamos, se están gestando crímenes, se están formando planes, y las pequeñas células grises se agitan con curiosidad». Cerró los ojos por un momento, saboreando el pensamiento. «Pero por hoy hemos hecho un buen trabajo, y estoy contento». El coche retumbó por la carretera rural, dejando atrás Heathcrest Manor y su oscuro capítulo. De regreso a Londres, una semana después, los periódicos estaban llenos de los últimos acontecimientos. El asesino de Heathcrest Manor desenmascarado. El famoso detective resuelve el misterio, declaró el Correo Diario con floritura dramática. Poirot, bebiendo su chocolate matutino en un pequeño café cerca de su apartamento, se permitió una pequeña sonrisa ante los titulares. No necesitaba el reconocimiento público. Saber que se había hecho justicia era satisfacción suficiente. Mientras dejaba su taza, sorprendió a Hastings mirándolo con una mezcla de diversión y admiración. «Sabes, Poirot», dijo Hastings, «a veces creo que disfrutas demasiado estos misterios». Poirot parpadeó. «Tal vez, mon ami, pero debes admitir que la vida sería muy aburrida sin ellos». Dobló la servilleta con cuidado y se levantó. «Ven, Hastings, el día es joven y quién sabe, tal vez otro misterio aguarde a la vuelta de la esquina». Hastings sonrió. «Y sin duda estarás allí para desentrañarlo, Poirot». Poirot dio unas palmaditas afectuosas en el brazo de su compañero. «Siempre, mon cher Hastings, siempre». Y con eso Hércules Poirot, el pequeño belga con un intelecto poderoso, salió a la brillante mañana de Londres, listo, como siempre, para el próximo baile de misterio y locura humana.